Los pretorianos nacieron de una necesidad simple: proteger a los generales romanos. Durante las largas campañas de la República, cada comandante necesitaba soldados de confianza que vigilaran su tienda y su vida. La tienda del general se llamaba Praetorium, y los hombres que la custodiaban eran su guardia personal. No eran muchos, pero eran los mejores. La familia Escipión fue la primera en usar estos guardaespaldas de manera sistemática, alrededor del año 275 a.C. Escipión Emiliano llegó a tener 500 hombres protegiéndolo durante el asedio de Numancia, un número que sorprendió a todo el mundo romano. Pero eran tiempos peligrosos. Los generales no solo tenían que cuidarse de enemigos extranjeros, sino también de rivales políticos que podían apuñalarlos por la espalda. Estos soldados se elegían cuidadosamente. Tenían que ser veteranos probados, hombres que hubieran demostrado su valor en batalla y, más importante aún, su lealtad personal al comandante. No bastaba con ser buen soldado. Había que ser alguien en quien el general pudiera confiar completamente, porque estos hombres tenían acceso directo a su persona en todo momento. El entrenamiento de estos primeros pretorianos era intenso. Más allá del combate normal, aprendían técnicas especiales de protección personal. Sabían formar escudos humanos, detectar amenazas en multitudes y reaccionar instantáneamente ante cualquier peligro. También desarrollaban habilidades de escolta, aprendiendo a mover a su general de manera segura a través de territorio hostil. Durante las guerras civiles del siglo I a.C., líderes como Sila, César, Marco Antonio y Octavio perfeccionaron el sistema. Cada uno tenía su propia guardia personal, seleccionada de sus legiones más fieles. Estos hombres vivían cerca del comandante, comían mejor que el resto, recibían más paga y tenían la promesa de botín extra. A cambio, estaban dispuestos a morir por su líder. Cuando Octavio se enfrentó a Marco Antonio en Accio en el año 31 a.C., ambos tenían sus guardias pretorianas. Octavio llevaba 5 grupos sirviendo como marines en su flota. Marco Antonio tenía 3 grupos con él. Después de la victoria, Octavio fusionó las mejores tropas de ambos ejércitos para crear lo que se convertiría en la Guardia Pretoriana Imperial. Al convertirse en el emperador Augusto en el año 27 a.C., Octavio formalizó la existencia de los pretorianos. Era algo revolucionario. Por primera vez en la historia romana, soldados armados se estacionarían permanentemente dentro de Roma. Tradicionalmente, ningún ejército podía entrar en la ciudad, pero Augusto necesitaba protección constante. Augusto organizó 9 grupos de pretorianos. 3 se quedaron en Roma, los otros 6 se repartieron por Italia. Cada grupo tenía entre 500 y 600 soldados al principio. Solo se reclutaban ciudadanos romanos, principalmente de Italia Central. Estos hombres servían 16 años en lugar de los 25 normales de un legionario común. El reclutamiento era muy selectivo. Los candidatos tenían que demostrar no solo habilidad militar, sino también lealtad inquebrantable. Se prefería a hombres sin conexiones políticas fuertes que pudieran crear conflictos de interés. Muchos venían recomendados por oficiales que habían servido con ellos y podían garantizar su carácter. La paga hacía que valiera la pena. Un pretoriano ganaba 3 veces y media más que un legionario regular bajo Nerón. Además, recibían bonos especiales cada vez que un nuevo emperador subía al trono. Estas sumas podían equivaler a varios años de sueldo normal y se repetían en ocasiones importantes como victorias o celebraciones imperiales. Su equipamiento era superior al de cualquier otro soldado romano. Llevaban armadura más elaborada, escudos ovalados que cubrían mejor que los rectangulares normales, y armas de la mejor calidad disponible.
Sus uniformes eran distintivos, diseñados para inspirar respeto y temor a partes iguales. Cuando un pretoriano aparecía, todo el mundo sabía que el poder imperial estaba cerca. En el año 2 a.C., Augusto nombró 2 prefectos para comandar la guardia: Quinto Ostorius Escápula y Publio Salvio Aper. Estos prefectos eran los únicos hombres autorizados a portar espada en presencia del emperador. Con el tiempo, se volvieron figuras políticas poderosas, miembros del Consejo Imperial y responsables de funciones administrativas importantes. Los pretorianos tenían múltiples trabajos. Vigilaban el palacio imperial día y noche. Patrullaban discretamente por Roma y las ciudades cercanas. Actuaban como policía secreta, haciendo arrestos cuando el emperador lo ordenaba. Una división especial, los especuladores, se encargaba del espionaje y las operaciones encubiertas. También participaban en espectáculos públicos para mostrar su destreza. Luchaban contra bestias salvajes en el anfiteatro. En el año 52 después de Cristo, Claudio organizó una batalla naval gigante en el lago Fusino con 19.000 participantes. Los pretorianos, armados con catapultas, rodearon el combate en balsas para evitar que los condenados escaparan. Pero su verdadero poder venía de su acceso al emperador. Eran los únicos con permiso para estar armados cerca del hombre más poderoso del mundo. Esta posición única los convirtió tanto en protectores como en la mayor amenaza para la vida imperial. La primera demostración dramática llegó en el año 41 después de Cristo. El emperador Calígula había humillado repetidamente a los oficiales pretorianos con sus caprichos crueles. Casio Querea, un tribuno de la guardia, conspiró con otros para matarlo. Después de apuñalar a Calígula en un pasillo del palacio, proclamaron emperador a Claudio, el tío tartamudo que encontraron escondido detrás de una cortina. Claudio entendió la lección inmediatamente. Pagó a cada pretoriano 15.000 sestercios y mandó hacer monedas mostrando a la guardia aclamándolo como emperador. Estableció la tradición de que cada nuevo emperador tenía que comprar la lealtad pretoriana con dinero y honores. Durante el reinado de Tiberio, el prefecto Sejano se volvió el hombre más poderoso de Roma después del emperador. Tiberio prefería vivir retirado en Capri, dejando el gobierno diario en manos de Sejano. El prefecto usó su posición para eliminar rivales y acumular riquezas. Solo la astucia de Tiberius, quien logró ejecutar a Sejano en el año 31, evitó que los pretorianos tomaran el control total. El año 69 después de Cristo mostró claramente su poder político. Después del suicidio de Nerón, respaldaron sucesivamente a Galba, Otón y Vitelio, cambiando de bando según sus intereses. Vitelio expandió la guardia a 16 grupos de 1.000 hombres cada uno. Cuando Vespasiano finalmente ganó, redujo el número a 9 y puso a su hijo Tito como prefecto para asegurar el control. Los pretorianos lucharon en muchas campañas militares importantes. Participaron en la conquista de Britania bajo Claudio. Combatieron en las guerras dacias de Trajano, donde demostraron ser tan efectivos como cualquier legión regular. En las campañas orientales de Trajano contra los partos, los pretorianos protegieron al emperador mientras expandía el imperio a su mayor extensión. Durante las revueltas judías, los pretorianos ayudaron a sofocar las rebeliones. En la Segunda Guerra Judía bajo Adriano, participaron en operaciones que culminaron con la destrucción de Jerusalén y la dispersión final del pueblo judío. Su presencia en estas campañas no solo proporcionaba seguridad al emperador, sino que añadía peso psicológico a las operaciones militares. El episodio más vergonzoso llegó en el año 193. Después de asesinar al emperador Pertinax, quien había tratado de reducir sus privilegios, literalmente subastaron el trono imperial.
Según el historiador Dion Casio, realizaron ofertas desde las murallas de su campamento. Didio Juliano ganó ofreciendo 25.000 sestercios por soldado, una suma astronómica. Pero Juliano duró solo 66 días. Las legiones del Danubio habían proclamado emperador a Septimio Severo, quien marchó sobre Roma. Cuando los pretorianos se negaron a luchar por Juliano, el nuevo emperador quedó indefenso. Severo disolvió la guardia existente y la reconstituyó con soldados de sus propias legiones. Por primera vez, incluyó no italianos en las filas pretorianas. Durante el siglo III, los pretorianos participaron activamente en la crisis que casi destruyó el imperio. Con más de 50 emperadores proclamados en 50 años, la guardia mató y entronizó líderes constantemente. Asesinaron a Caracalla en 217, a Elagábalo en 222 y a Pupieno y Balbino en 238, entre muchos otros. Su prefecto Macrino llegó a ser emperador en 217, pero solo duró 14 meses. La guardia se había convertido en una fuerza mercenaria que vendía su lealtad al mejor postor. Habían perdido cualquier noción de honor militar o devoción al Estado romano. El fin llegó en el siglo IV. Cuando Severus intentó disolver la guardia por órdenes de Galerius, los pretorianos se rebelaron y proclamaron emperador a Magencio. Gobernó Italia y África con su apoyo, pero su reino iba a chocar con las ambiciones de Constantino. En el año 312, Constantino marchó sobre Roma con 40.000 soldados. Magencio, en lugar de esperar un asedio, decidió enfrentarlo en campo abierto. El 28 de octubre, en el puente Milvio sobre el Tíber, los dos ejércitos se encontraron en una batalla que cambiaría la historia. Los pretorianos lucharon valientemente por su emperador. Cuando el resto del ejército de Magencio empezó a ceder, la guardia mantuvo sus posiciones en la orilla norte del río. Lucharon espalda contra espalda como habían sido entrenados durante generaciones, pero estaban superados en número y Constantino tenía ventaja táctica. Cuando Magencio ordenó la retirada, el desastre fue inevitable. Miles de soldados se amontonaron en el puente de pontones construido junto al puente original. El peso hizo que la estructura colapsara, arrojando a miles de hombres, incluyendo a Magencio, a las aguas heladas del Tíber. Al día siguiente, Constantino entró triunfalmente en Roma. Una de sus primeras acciones fue disolver definitivamente la guardia pretoriana. Los supervivientes fueron dispersados por todo el imperio, enviados a guarniciones remotas. El campamento pretoriano fue demolido, marcando el fin de 3 siglos de poder e intriga. Constantino los reemplazó con nuevas unidades llamadas Scholae Palatinae, formadas por soldados germánicos que no tenían vínculos con la aristocracia romana. Estas nuevas guardias eran más grandes pero menos influyentes políticamente. Nunca desarrollaron el poder independiente que había caracterizado a los pretorianos. Comparados con otras fuerzas de élite de la historia, los pretorianos se mantenían a la altura. Tenían la disciplina de los espartanos, el equipamiento superior de los compañeros de Alejandro y la versatilidad de los mejores soldados romanos. Pero a diferencia de unidades puramente militares como los príncipes republicanos o la caballería de compañeros, los pretorianos tenían una debilidad fatal. Su proximidad al poder político los corrompió. Los príncipes romanos luchaban por la república y regresaban a sus granjas después de las campañas. Los compañeros de Macedonia luchaban por la gloria de Alejandro y la conquista del mundo. Los pretorianos luchaban por dinero y poder político. Esta diferencia fundamental explica por qué, siendo militarmente superiores, terminaron siendo políticamente destructivos. En combate abierto, un grupo de pretorianos probablemente habría derrotado a cualquier otra unidad romana de tamaño similar. Su entrenamiento era más intenso,
su equipamiento mejor y su experiencia más variada. Pero como institución fueron víctimas de su propio éxito. Su efectividad los volvió indispensables y su indispensabilidad los volvió peligrosos. El legado de los pretorianos es una advertencia que resuena a través de la historia. Cada vez que una sociedad crea una fuerza militar de élite con acceso privilegiado al poder supremo, corre el riesgo de que esa fuerza eventualmente se convierta en árbitro de ese poder. Los pretorianos demostraron que los mejores soldados no siempre son los mejores guardianes de la estabilidad política. Y así terminó la historia de la Guardia Pretoriana, no con gloria en batalla, sino ahogándose en las aguas del Tíber, víctimas de las mismas ambiciones que los habían corrompido durante 3 siglos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de los pretorianos, desde guardaespaldas republicanos hasta árbitros del poder imperial. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal para más historias fascinantes del mundo antiguo. Nos vemos en el próximo video.